El tema que vamos a estar tratando, bienvenidos nuevamente, ahora sí, bienvenidos sobre todo a los de Apple Valley. El tema que estamos ahorita tratando es sobre principios bíblicos sobre la cosecha. Y me parece muy apropiado este tema porque hay tiempos especiales en los cuales uno debe de estar preparado, porque es un tiempo en que Dios quiere bendecir. Y más vale que estemos preparados, porque si no estamos preparados, no solamente se nos pasa la siembra, pero más tarde se nos pasa la cosecha. Y si se nos pasa la siembra, se nos pasa la cosecha también, porque no hay cosecha si primero no hay siembra. Vamos a entender algunos de estos principios, pero para eso vamos a leer la palabra del Señor. La primera cita la encontramos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 4. Este versículo dice así: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hay otro versículo en el Salmo 103, versículo 2, dice, el salmista le expresa a Dios y le dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí está hablando de los beneficios, de las bendiciones que Dios nos da. En el libro de 2 de Corintios, un pasaje muy conocido, dice: el que siembra, recuerden esto, quien siembra escasamente, también recogerá escasamente, pero el que siembra generosamente, también segará generosamente. Por último, otro versículo sobre este mismo tema está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 7, porque llegará la hora, porque llegada la hora cosecharemos lo que sembramos si no lo abandonamos. Y esa es una versión amplificada. La versión de Reina Valera dice: porque a su tiempo cosecharemos o segaremos si no hubiéramos desmayado. Vamos a hablar sobre cosechar. Cuando hablamos de cosechar en el lenguaje bíblico, cosechar significa recibir una bendición de parte de Dios. La Biblia está llena sobre el principio no solamente de sembrar, pero de cosechar. Yo sé que a todos nos gusta el tiempo de la cosecha y nos gusta cosechar bendición de Dios, que Dios nos bendiga en todos los aspectos que Dios nos bendice. Pero hoy vamos a hablar 4 cosas importantes acerca de la ley de cosechar. La primera cosa que vamos a hablar es que la cosecha siempre viene de parte de Dios, o la bendición siempre viene de parte de Dios. En el libro de Deuteronomio, nuevamente este libro del Antiguo Testamento, capítulo número 8, verso 18, me gusta mucho, de hecho son mis pasajes preferidos. Dice la palabra del Señor así, dice: recuerda al Señor tu Dios, porque dice, Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Nuevamente en este versículo nosotros estamos viendo que Dios le dice a Moisés, y que Moisés debe de recordarle al pueblo la siguiente cosa, porque ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Dios los está preparando y le está diciendo: cuando entren allá y tengan casa, tengan tierras, tengan cosechas, tengan ganados, tengan fruto, tengan abundancia, tengan bendición. Porque recuerden, Dios llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida. La voluntad de Dios no era ni que estuvieran en Egipto, ni la voluntad de Dios era que estuvieran en el desierto tampoco. La voluntad de Dios es que ellos estuvieran en la tierra que fluía leche y miel. Y la expresión fluía leche y miel significa abundancia, leche, ¿verdad? Y miel. O sea, era la tierra que iba a tener tanto, que iba a estar fluyendo, abundando. Hacia allá Dios los llevaba, una tierra de prosperidad, una tierra de bendición. Y Dios le da esta palabra a Moisés diciéndole: cuando lleguen allá, acuérdate que no es tu mano. Dice el versículo bien claro, me gusta. Yo siempre he tratado que este versículo, en todo asunto de prosperidad económica, lo he hecho parte de mi vida. Dice la palabra del Señor: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. O sea, aquí habla de que la habilidad o la capacidad para producir riquezas, para prosperar, es una bendición de parte de Dios. Es parte del pacto, es parte de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, que Dios la confirmó en el monte Sinaí.
pero que realmente este pacto va atrás hasta los tiempos de Abraham, donde dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y Dios hizo un pacto con Abraham de que lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar y que su descendencia sería enorme, ¿verdad? Que viera las estrellas, esa sería su descendencia. Pero la bendición de Dios no solamente incluía el que iba a tener hijos o descendencia, pero que Dios le iba a bendecir tanto que a través de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Por supuesto, se refiere mayormente a Jesús, pero también está incluida la bendición material. O sea, parte de la bendición de Dios incluye la bendición material. Y por eso les recuerda al pueblo de Israel, número uno, acuérdate, si tú tienes una casa, si tú tienes $1 o $1 o un quetzal o lo que sea que tú tengas, Dios te lo dio. Dios te dio la capacidad de que tú tengas lo que ahora tienes en tus manos. Dios te lo entregó. Dios lo puso en tu mano. Así que esa es la primera cosa que siempre tenemos que recordar. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento se nos recuerda ese principio de que toda bendición viene de parte de Dios. No lo olvides. Entonces, bien importante, porque si no lo olvidas, entonces tú vas a honrar a Dios en todo. Vas a entender y vas a estar agradecido de que Dios te da la capacidad. Dios nos da la gracia o la capacidad para prosperar. Esa es una promesa de parte de Dios que tú tienes que creer. Tú tienes que recibirla. De hecho, es una de las cosas más importantes para poder prosperar. La prosperidad económica empieza dentro de ti. La prosperidad o la cosecha empieza dentro de tu corazón. Es algo espiritual, así como la pobreza es algo espiritual también, que es parte de la necesidad que la gente tiene de creerle a Dios. Pero una vez que la gente entra con Dios, en relación con Dios, entra bajo la cobertura de la gracia, de la bendición de Dios, parte de su bendición es la prosperidad material. Así que no se te olvide que toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto, hasta el aire, lo que sea, es la bendición de Dios. Pero enfocándonos en la bendición material, si tú tienes lo que tú tienes, es porque Dios te dio la habilidad. Y si tú quieres más, ese poder viene de Dios. Esa bendición no es algo de tu esfuerzo, tu capacidad. Dios te lo quiere dar. Esa es la primera cosa. Todo la capacidad que tú tienes para prosperar es dada por Dios. Y también Él la incrementa, la multiplica si tú aprendes estos principios. La primera es, reconoce que la cosecha, toda bendición viene de parte de Dios. Es bien importante. Ok, sigamos adelante. La segunda cosa que aprendemos de la ley de la cosecha es que la cosecha será en medida, o sea, la cantidad, el tamaño de la cosecha siempre será en medida a la siembra. Dice en 2 de Corintios 9:6, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Si no hay una siembra, no hay cosecha, diríamos entonces en este principio. Tú vas a cosechar conforme y la cantidad de tu cosecha será en medida a tu siembra. Ahora, quizás en este momento para ti, vamos a decir, si tú tienes, esto también, o sea, lo más importante aquí no es tanto la cantidad, aunque sí es importante la cantidad, pero es en proporción a tu capacidad. Por ejemplo, ¿quién da más? El que solo tiene $100 y da, vamos a decir, $50, o el que tiene $1,000 y da $100. Numéricamente, el que dio 100 parece que dio más, pero en proporción dio menos. Porque si tú tenías 100 y diste 50, tú diste el 50%. Y si tienes 1,000 y das 100, aunque suena más, en proporción diste menos, diste el 10% nada más. Es cierto, la cantidad es importante, pero es en proporción a lo que tú tienes. Ahora, sea lo que sea que tú tienes, tienes que sembrar. Yo siempre les he enseñado a ustedes en la congregación
que para que ustedes tengan una cosecha, tiene que haber una siembra. Ese es un principio universal que no podemos cambiarlo. Es un principio tanto natural como un principio espiritual. Y a veces hay un paralelo entre lo natural y lo espiritual. De hecho, Dios dio la orden que conforme, Dios ordenó desde el principio que cada planta, conforme a su género, diera fruto. Y yo sé que cuando sembramos en el reino de Dios dinero, la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Ahora, el segundo principio es bien importante. El segundo principio dice que la bendición de Dios es en medida a la siembra. Así que siembra para que tengas una cosecha. Vamos a ver ahora otro principio importante. El siguiente principio está en Proverbios 10:5. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 10:5. Dice: cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Proverbios 10:5. Ahora, lo que está hablando este versículo es esto, que en el verano es el tiempo de la cosecha y es importante que no te duermas, porque si te duermes, se te va a pasar la cosecha. Dice claramente ahí, cosechar en el verano es pensar con sensatez. Dormirse en la cosecha es no tener vergüenza. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que como en lo natural también hay un ciclo, hay tiempos en que uno debe de sembrar. Uno no siembra en el verano, uno no siembra en el invierno, uno siembra en la primavera. O sea, hay una época establecida por Dios en el ciclo normal de la vida que se siembra. Y yo creo también que esto se aplica en un sentido espiritual. Hay tiempos específicos que debes de aprender a sembrar. En primer lugar, dar o sembrar es algo que todos nosotros debemos hacer. Debe de ser un estilo de vida para todos nosotros, sembrar. Eso es, la palabra del Señor dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sobre todo Pablo dice en Primera de Corintios, le dice a los corintios, dice, cada primer día de la semana aparten para que cuando yo llegue no se ande recogiendo ofrendas especiales, pero que cada primer día de la semana cuando se congreguen, traedlo y reunirlo para esa ofrenda que él estaba levantando. Pero bueno, el principio es que todos debemos de ser generosos. O sea, no doy solo cuando siento, no doy solo cuando me sobra, pero debe de ser parte de quien yo soy. Es un estilo de vida. Segundo lugar, también hay veces que Dios te llama a sembrar, diríamos, como ofrendas especiales en momentos especiales. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Hace como, no sé, como un año o año y medio fui a a Atlanta. Y este pastor me invitó a predicar. Y en el último día que predicamos yo y mi esposa como 3 días. El domingo en la tarde en el culto, pues, por supuesto, nos invitó a predicar en el servicio general. Y antes de empezar, o en medio de la predicación, Dios puso en mi corazón que le diera una palabra al pastor. Le dije, mire pastor, Dios me dice esto y esto y esto y esto. Ya se lo di lo que Dios me dijo. Dios dice que esto y que esto y que esto y que esto. Ok, tremendo. Él les dice, claro, lo hacemos. Adelante. Y lo recibió. Y oré por él y dije, Señor, glorifícate. Pero más noche, ya habíamos ido a cenar, estábamos en el hotel. Más noche él me dice, pastor, me tocó ahí en el cuarto del hotel, quisiera hablar con usted. Sabe que cuando usted estaba orando y usted estaba profetizando sobre mi vida, Dios me dijo, siembra en la vida del pastor. Y me dio una ofrenda, no era mucho, me dio una ofrenda, no quiero decir la cantidad, pero me dio una ofrenda. Dice, aquí está pastor, yo recibo esa palabra y sello esa palabra con esta ofrenda, y me la dio. O sea, son tiempos que uno siembra. Cuando tú pactas con Dios, como diríamos Jacob, cuando iba en un viaje, cuando Dios le dio una visión, cuando tú empiezas algo nuevo, cuando Dios te está guiando a algo, haz un pacto con Dios como Jacob. Digo, Señor, si me prosperas en este viaje, si regreso bien, si tengo comida, si tengo vestido, Señor, te daré de todo lo que tú me das. Dice, te daré los diezmos. Él hizo un pacto con Dios. Hay momentos que pactamos con Dios. Cuando Dios te dice, da, por X causa. Yo recuerdo un tiempo nosotros, como he compartido muchas veces con ustedes,
un tiempo que nosotros teníamos un dinero para comprar nuestra casa, nuestra primera casa, y literalmente Dios me dijo, a mí y a mi esposa, denlo todo para la iglesia, y lo dimos todo. Y no nos dio gracias a Dios que Dios puede sentir, no nos dio el corazón. Fue un tiempo que Dios nos dio una palabra directa, da este dinero. Y lo di, fue obediente. Y a través de los años yo he visto el fruto o la cosecha de esa obediencia. También debemos de dar. La Biblia dice que si ves a tu hermano en necesidad, tú debes de dar. O sea, todos debemos de dar, por supuesto. O sea, uno debe de dar cuando ve la necesidad. La palabra del Señor dice que si ves a tu hermano con necesidad, le dice, bueno, mira, ora por ti, Dios te bendiga. No, pero si tú conoces a alguien que tiene necesidad, ese es el tiempo de sembrar también. Vamos a hacer otro pequeño resumen de esta parte. ¿Cuándo debemos de sembrar? Número uno, debemos de sembrar todo el tiempo, como un estilo de vida. Somos discípulos de Cristo. Segundo lugar, debemos de sembrar cuando Dios te da una palabra, una profecía, algo que Dios te habla a tu vida directamente. Es un tiempo de sellar esa palabra con una ofrenda. Tercer lugar, cuando tú pactas con Dios. Cuarto lugar, cuando Dios te dice da. Por X causa, por X razón, Dios trata contigo y ese es un tiempo que Dios a lo mejor te quiere bendecir o es tiempo de dar. También cuando tú ves que hay una necesidad, debes de dar. Si hay una necesidad en tu familia, tienes la capacidad, si hay una necesidad en un vecino o en alguien que tú conoces, hay que dar, hay que sembrar. Ahora, ¿cómo es la cosecha? ¿Cómo se recibe la cosecha? Ese sería el cuarto punto. Y aquí viene, es la parte que yo sé que más les va a gustar a todos. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. De hecho, me gusta mucho este versículo porque es de aquí precisamente saqué el nombre de Dorima. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Dorima Tele, que significa un regalo perfecto. Bueno, es el nombre de Dorima. Pero aparte de eso, de este pasaje nos damos cuenta que la bendición de Dios no solamente es dinero, aunque es dinero también. O sea, tú debes de prosperar materialmente. Esa es una bendición, esa es una realidad que tú tienes que creer. Si tú has de prosperar, si tú dices, no, yo quiero pobreza, yo no quiero riqueza, ok, recíbelo conforme a tu fe hecho. Si tú dices, no, yo quiero ser humilde, yo quiero estar siempre, como mi papá decía, él tiene una expresión de a la una y un pedazo, pues ese es tu problema. Pero si tú dices, no, Dios no me quiere ni en Egipto, Dios no me quiere en el desierto tampoco, Dios me quiere llevar siempre a la tierra que produce leche y miel. Y yo creo que sí es la voluntad de Dios, llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿cómo se levanta la cosecha? ¿Cómo es la cosecha? La primera cosa es que tú tienes que ver el mundo desde el punto de vista de Dios. Todo lo que tú tienes es la bendición directa de parte de Dios. O sea, ¿cómo es la bendición de Dios? Sencillo. Si por ejemplo tú ya sembraste, tú espera la cosecha. Tú di, bueno, yo ya sembré, Dios o me va a dar un mejor trabajo, o me van a subir en el trabajo, o voy a tener una posición mejor, donde van a pagar más. No es, nuevamente, no es ni tu capacidad. Recuérdate que la capacidad de la riqueza, para hacer riqueza, viene de Dios. No es el favor del hombre, pero es la bendición de Dios, es la cosecha de Dios. Eso se cosecha así, se cosecha a través de las cosas que Dios te da. Se cosecha a veces de personas que vienen y te bendicen, que Dios pone en sus corazones. Se cosecha multiplicando lo que tienes, como la viuda, que tenía poquito pan, poquito aceite. Primero le dio al profeta, le dio al hombre que representaba a Dios, y lo que le quedó nunca escaseó. O sea, así es como Dios prospera. También la bendición de Dios, o sea, toda buena dádiva, todo don perfecto. La bendición de Dios entonces incluye no solamente dinero, aumentos de salario, oportunidades de negocio, clientes que vienen, puertas que se te abren. Todo eso es Dios. Tu carro no se quebra, pero hay otra cosa importante, posee salud. ¿Cómo saber si una persona se hizo rico por sí mismo
o si es por la bendición de Dios. Hay una forma. La palabra del Señor dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Normalmente cuando una persona se esfuerza por sí mismo, ahora hay excepciones en todo, ¿no? Pero normalmente cuando una persona se esfuerza por sí mismo y sacrifica su cuerpo, su salud, su vida y todo, sí tiene, pero termina enfermo, solo y sin mucha gente a su alrededor porque sacrificó todo por hacer dinero. Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios no añade tristeza. Quiere decir que no tienes que enfermarte, no tienes que sacrificar tu familia y no tienes que vender tu alma a nada, solo al Señor. O sea, esa es la bendición de Dios. Como dijimos, no solamente es aumento de salario, oportunidades de negocios, puertas que se te abren, pero es salud. Ahí está la bendición de Dios en la salud en tu cuerpo. Es paz. Dime qué es más importante, tener paz o tener dinero. ¿Qué es más importante? ¿Estar feliz con tu familia o tener dinero? ¿Qué es más importante para un hombre, por ejemplo, que está cruzando el desierto de Arizona? ¿Agua o $1,000,000 perdido en el desierto? Es obvia la respuesta. ¿Qué es más importante? Ver a tu hijo bien, prosperando, sirviendo a Dios, que $10,000 en tu bolsa. Es obvio, la bendición de Dios es más grande que el dinero. Y no es solamente dinero, pero incluye dinero. Incluye eso, y es bien importante que tú lo veas así. Porque si no ves la vida como Dios la ve, vas a estar atado siempre a que, no, pues yo sembré $100, Señor, 100 por 1, ¿dónde están mis $10,000 entonces? 100 por 1, yo sembré 100. Es más que eso. La bendición de Dios, aunque incluye lo económico, es mucho más grande. La protección sobre tu vida, sobre tus hijos, o sea, hay muchas maneras como la multiforme bendición de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición. He llegado a mi final. Dentro de un minuto vamos a terminar ya y vamos a concluir esta enseñanza. Si alguno de ustedes tuviera alguna petición, la puede hacer llegar al mismo teléfono. Ya vamos a terminar y vamos a estar concluyendo esta presentación sobre este tema. La próxima vez que podamos vamos a seguir haciéndolo. Así que si alguno de ustedes tuviese alguna petición o algo, pues aquí estamos para servir y estamos ya por terminar. Pero primero vamos a hacer una oración. Señor, en este momento te pido que bendigas a todas las personas que están viendo en este momento, Señor, esta transmisión. Pero también te pido que bendigas, Dios, a sus familias y que puedan prosperar, Dios, conforme a tu palabra. Que puedan prosperar conforme a lo que en esta palabra que he soltado sobre sus vidas en este momento, Señor. Señor, yo veo como semillas espirituales sembrándose en sus corazones. Yo veo como tu Espíritu Santo, Señor, acomoda lo espiritual a lo espiritual en aquellos que tienen discernimiento ya, Padre. Y aquellos que no, ábrele, Señor. Te pido en el nombre de Cristo en este momento, Señor, que esta palabra, Señor, sea recibida y que produzca el fruto al 100 por 1, Padre. Prospera, bendice a tu pueblo, bendícelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que esta palabra produzca bendición y fruto en sus vidas, en el nombre de Cristo. Nuevamente, gracias a los que estuvieron conmigo. Voy a parar de grabar.